El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Llegamos a un nuevo encuentro en Fila 9 Live, colegas youtubers. Gracias por estar con nosotros en el ciberespacio. Rodrigo, ¿cómo andás? ¿Qué dice mi querido Roberto y amigos? Bienvenidos una vez más. Me alegra mucho, la verdad, tener esta posibilidad cada martes de reunirnos y poder intercambiar opiniones por un lado y por otro lado presentar temas que son realmente muy actuales, como el que tenemos en esta ocasión, en esta semana, en Fila 9. Hablar de deportes, que hay deportistas que desde su esfuerzo individual están llegando a hacer cosas maravillosas, mientras que otros en una suma colectiva y apoyada, pues generan dudas. Pero es terrible, o sea, siempre nos montamos en el caballito de la victoria. Entonces, si venía un día un señor a tocar la puerta, oiga, no sea malito, acolíteme con una llanta para una bicicleta. ¿Usted cómo se llama? ¿Richard qué? No, moleste. La siguiente semana, Giro de Italia, che cozza, prego, bambino, ma che lindo. Y todo el mundo comía pizza, todo el mundo parlaba italiano, Giro de Italia, y todos nos montamos en la espalda de Richard Carapaz. Y así, por citar un ejemplo, el de él y de muchísimos deportistas ecuatorianos, nos hemos montado en ese tren de la victoria. ¿Qué es lo que está sucediendo con los deportistas en los grandes torneos del mundo? Tema de hoy en Fila 9. Amigas y amigos, bienvenidos todos al 9 Channel. Ya estamos listos en Fila 9 como cada semana y con este tema propuesto para la jornada de hoy. Vamos a hablar sobre los deportistas ecuatorianos en los grandes torneos del mundo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa en el mundo del deporte? ¿Por qué nos dan por un lado tantas alegrías y por otro lado tantas tristezas? Bueno, esta ambivalencia es de la cual vamos a hablar con alguien calificado para el tema. Es Eduardo Andino, es periodista deportivo, a quien tenemos el gusto de saludar en Fila 9. Amigo, qué bueno tenerte por el programa. Bienvenido, mi querido Edu. Hola, querido Rodri y Robert. Para mí un placer estar junto a ustedes. Como les decía antes de empezar el programa, me da mucha alegría que se han juntado dos grandes para este proyecto comunicacional. Estoy seguro es un éxito y, por supuesto, coadyuva muchísimo a fortalecer una comunicación con responsabilidad y un contenido muy productivo. Así que gracias por la invitación. Mi abrazo, Edu. Esta tu casa. Y la pregunta un poco por ahí. Vamos a empezar por esta gran estrella, al menos esta gran estrella en cuanto a esfuerzo, a enfoque, a recursos que demanda, que se llama Selección Ecuatoriana de Fútbol, que se llama el deporte, el fútbol, donde se echan los ojos, donde se apuestan los grandes capitales, donde se apoya con gran esmero a cada una de las participaciones y donde no siempre tenemos los resultados esperados. Es decir, no quiero ser fatalista, pero tampoco somos Argentina, tampoco somos Brasil, tampoco somos esas selecciones que están clasificando y es raro no verlas en un mundial. Nosotros es raro que vayamos a un mundial, sin embargo, ahí es donde se destinan la mayor cantidad de recursos y eso, entre esa alegría y frustración, quiero empezar por ese análisis, mi querido Edu. ¿Por qué se va tanto al fútbol siempre? Bueno, indiscutiblemente nuestra sociedad ha estado y sigue siendo futbolizada. Lamentablemente esto afecta a los otros deportes. Esto lo podemos ver reflejado en los medios de comunicación, haciendo una autocrítica nosotros mismos como periodistas, como comunicadores, siempre le damos mayor importancia, mayor relevancia al fútbol, al rey de los deportes, como así se le denomina. Y esto hace que la industria del fútbol obviamente tenga mucho más apoyo, tenga mayor participación en el mercado, en torno a la comercialización de sus productos, etcétera, de sus competiciones, en desmedro de otras disciplinas deportivas que en el caso ecuatoriano incluso no son las que nos están dando
los logros más importantes. Podemos citar a la marcha, podemos citar al tenis en su momento en Roland Garros, con lo que sucedía con Andrés Gómez, lo que están haciendo ahora nuestros deportistas, que ya son más de 40 los que han clasificado a los Juegos Olímpicos, lo que ha hecho Glenda Morejón, etcétera. Sin embargo, el fútbol sigue copando todavía las principales portadas. Esto no es algo nuevo, no es algo que yo lo estoy descubriendo, y es obviamente porque tiene la mayor cantidad de adeptos, pero yo sí creo que debemos empezar a darle un viraje a esta mirada, a esta óptica que está muy centralizada estrictamente en el fútbol, y también ver de reojo lo que están haciendo otras disciplinas deportivas. Y me parece que ahí tienen que contribuir varias áreas, varias especialidades: la comunicación, el periodismo, los gobiernos de turno, el gobierno nacional, los gobiernos seccionales, los aficionados, las industrias, los auspiciantes. Todos debemos empezar a cambiar esta dinámica de centralizarnos específicamente en el fútbol. No con esto quiero decir que en el fútbol todos los resultados siempre hayan sido magros y que dejemos de lado el fútbol. No, totalmente de acuerdo, sí, y yo también quiero aclarar ese punto, Edu. No es una crítica al fútbol, es un análisis de lo que ocurre en nuestro país con la asignación de interés y de recursos hacia el deporte, donde el fútbol, como tú lo comentas, sí, hacia nuestro país, hacia Latinoamérica, el rey de los deportes. Recordemos que en Venezuela son más peloteros de béisbol que de fútbol. En Estados Unidos, el fútbol soccer es como se llama el nuestro, porque el fútbol es el fútbol americano y el Super Bowl, y de ahí tienes la NBA y tienes otro tipo de actividades. Es decir, hacia nosotros está el fútbol que conocemos. Entonces, ahora, ¿por qué no se dan esos resultados? Es decir, porque esa relación no es directa. A mayor inversión, mayor interés, mejores resultados. Ahora, yo creo que en el caso del fútbol hay que analizar distintos factores, ¿no? Solo para cerrar la idea anterior, yo quería poner como ejemplo que no solo en Ecuador sucede esto, sino también en la Argentina. En la Argentina, si uno analiza lo que sucede con otros deportes como el hockey femenino, por ejemplo, es un deporte que le ha dado muchísimas alegrías a la Argentina, pero sigue siendo, por supuesto, el fútbol el deporte que siempre está teniendo mayor participación en las portadas de los medios de comunicación, y por ende también mayor apoyo de los gobiernos de turno y de las instituciones privadas. Ahora, en el caso del fútbol, también nos ha dado alegrías, es verdad. Hemos clasificado ya a 3 mundiales, hemos tenido una selección ecuatoriana de fútbol que se quedó con un sudamericano sub-20, la de Jorge Célico, lo que sucedió hace poco, pero de ahí en más todavía no hemos logrado dar ese salto importante, ese salto cuantitativo y cualitativo que nos permita ya empezar a competir directamente con otras selecciones de nuestra región, llámese la selección uruguaya, llámese la selección colombiana, de forma mucho más regular, digo, ¿no? Porque a momentos hemos estado a la par de ellos, pero no hemos logrado mantener esto. Siempre hemos tenido muchas vicisitudes que incluso nos han llevado al fondo de la tabla. Yo creo acá que se trata de un trabajo estructural, mi querido Robert, y cuando hablo de un trabajo estructural, hay que pasar primero por las distintas categorías formativas que vamos teniendo en el fútbol ecuatoriano. Es un trabajo que se debe fortalecer por la institucionalidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que tan ha venido a menos, ha estado hasta hace poquito y que todavía tiene incluso muchísimos problemas entre sus propios dirigentes. Un trabajo de los clubes que vean a sus instituciones también de manera integral, que no se fijen estrictamente en el equipo de primera categoría como algo inmediato, como algo rápido, como algo que tú quieras sacarle rédito económico a la vuelta de la esquina, sino que inviertan en estas categorías formativas, que por ejemplo también se fortalezca una masa societaria que sea muy fuerte en cada una de las instituciones, en cada uno de los clubes, para que de esa manera también se vayan democratizando los equipos y también se vayan buscando otras alternativas de financiamiento. Creo que el ejemplo más claro y el más cercano que tenemos en nuestro país de un muy buen manejo, de ver a su equipo no solo como el equipo, sino de forma integral como una institución, es el Independiente del Valle. Es un modelo a seguir. Mira que este equipo se destaca en varios ámbitos. Todos conocemos el Independiente del Valle en primera categoría. Es Independiente del Valle que ya fue campeón de la Sudamericana, es Independiente que es protagonista en el torneo local, es Independiente que fue subcampeón de la Copa Libertadores, pero también no nos olvidemos que este Independiente del Valle tiene un Independiente Juniors que juega en la Serie B, es su equipo filial.
al estilo de lo que sucede en Europa. ¿De qué le sirve a este equipo? Que si bien no puede ascender por reglamento, le sirve justamente para que jugadores en un promedio de edad que no sobrepasan los 19 o los 20 años a lo mucho, estén jugando ya al fútbol profesional y sea la catapulta de este equipo para que después vayan al equipo de primera categoría, es decir, al Independiente del Valle, y entonces después consigan resultados positivos o estos jugadores puedan salir a otros países. Y si a eso le sumas que esta institución, además, hace poquito, esta semana fue presentado Santiago Morales, uno de los representantes más altos que tiene el Independiente del Valle, como presidente de el Numancia de España. Un equipo en España ahora es liderado por un ecuatoriano del grupo del Independiente del Valle. Tú vas entendiendo el modelo, la dinámica, la forma integral de ver a estas instituciones y además de ese acompañamiento que le dan a los chicos futbolistas que en la mayoría de los casos provienen de familias disfuncionales, que no tienen los recursos económicos necesarios, que no tienen una educación, pero que llegan a Independiente del Valle y, por ejemplo, les dan educación, les dan un acompañamiento psicológico, es decir, todo está enfocado en un proceso. Entonces, yo creo que acá, en el fútbol ecuatoriano, más allá de tener los aportes continuos de la empresa privada, incluso en muchos casos de la empresa pública, lo más importante será empezar a trabajar en proyectos, no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo que nos permitan tener resultados fructíferos. Y un mediano y largo plazo importantes, digo yo, Edu, porque la gente espera eso. Hubo un famoso proceso en Ecuador hace años que fue señalado varias veces y hasta el día de hoy se lo recuerda, el famoso proceso Draskovic, que empezó a trabajar inclusive en formación muy temprana, al cual se lo cuestionó en determinado momento. Es más, en esa época fue muy cuestionado, luego se comprendió la lógica y era una siembra interesante, importante, a un largo plazo de hablar de unos 15, 20 años para tener equipo realmente de primera línea. Ahora, simplemente para cerrar el tema de fútbol, porque quiero que revisemos brevemente también los otros deportes, donde hemos tenido glorias importantes, ¿no? Y donde en muchas ocasiones ha tenido la gente que sudando la camiseta propia, llevando sus propios tenis, sus propios zapatos y no teniendo el apoyo ni de club privado ni de empresa privada. En muchas ocasiones representando al país con su calzado roto. Pero digo, ¿cuál es la gran diferencia? Porque claro, por un lado tienes el equipo profesional, ¿no es cierto? Son equipos constituidos con financiamiento, que tienen todo un staff atrás de soporte para los jugadores, donde tienes inclusive remuneraciones importantes a las cuales responder también dentro de los clubes versus los otros. Me refiero, por ejemplo, a deportistas de la talla de un Richard Carapaz en esa conquista del Giro Italia, que fue una cosa realmente de locos y cual nos dejó maravillados, extasiados y emocionados a todos los ecuatorianos, donde han existido glorias como un Jefferson Pérez, inclusive llegando a conquistar las medallas tan apreciadas en los Juegos Olímpicos, o recordemos figuras de hace rato, tipo Rolando Vera, en fin, varias disciplinas en las cuales hemos brillado de una forma importante, pero en las cuales en muchas ocasiones no se las voltea a ver. Es lo que dice, por ejemplo, ahora Carla Heredia, ¿no es cierto? Nuestra compatriota que destaca en el ajedrez ganando recientemente el US Open Women en los Estados Unidos, dice, bueno, ahora sí, échenme un ojito para acá, peguen un vistazo porque también estamos y existimos. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que falta más allá de entender este proceso, hablando del tema fútbol, en las otras disciplinas deportivas? ¿Por qué no apostar a las otras disciplinas deportivas, mi querido Edu? Yo creo que me duele decirlo esto, pero de parte sobre todo del sector privado porque no les es rentable, porque apoyar a un equipo de fútbol que puede estar en primera categoría y que puede ser, tú puedes ser el sponsor y aparecer en su camiseta, en primera plana, en los medios de comunicación, etcétera, va a ser muy distinto a que tú le quieras dar el apoyo a un ajedrecista, a un corredor, a un marchista, a un ciclista, etcétera, porque son deportes que todavía indiscutiblemente no tienen el mismo espacio mediático y la misma relevancia en nuestro país. Entonces yo creo que en este sentido, no todas las empresas privadas, pero sí la gran mayoría lo que van a ver es cuánto retorno pueden obtener de ese apoyo. Ahora, esta dinámica sin duda se espera que vaya cambiando. Recordemos que hace poquito nada más se aprobó la ley de incentivo
tributario que fue propuesta por el ex asambleísta, ahora ministro del Deporte, Sebastián Palacios, en donde justamente se podía acceder a una exención de impuestos a las empresas que justamente vayan a apoyar a los deportistas en distintas disciplinas, en cualquier disciplina. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se trataba de hacer? Justamente que las empresas privadas, que las organizaciones, las instituciones miren no solo al fútbol como una oportunidad de también generar ingresos, también de apoyar, de cumplir, quizás si lo quieren llamar así también como su etapa de responsabilidad social, sino de que también puedan verlo en otras disciplinas. Tú citabas el caso de Carla Heredia. Ella se viene quejando desde hace mucho tiempo y con justa razón, me parece, lleva 3 años, ella decía, sin recibir un solo recurso del gobierno central. Ella se costea sus pasajes, sus campeonatos, sus torneos, y ni se diga pues toda la preparación que tendrá que ella asumir en torno a temas de salud para poder estar en óptimas condiciones. Pero no es el único caso. Fíjate tú que hace poquito Ángela Tenorio y Marisol Andázuri, algo que realmente sorprende, indigna, duele, en una rueda de prensa en la que tuve la oportunidad de participar junto a su entrenador, ellas contaban que lamentablemente no tienen ni siquiera fisioterapeuta. No tienen un fisioterapeuta, ellas tienen que pagarse el fisioterapeuta. Y así podemos seguir sumando otros casos. Hay casos también de empresas privadas que apuestan por los deportistas. Y perdón ahí que lo nombre, pero me parece muy importante lo que hace Axis Sport. Axis Sport, que es el encargado con el doctor Juan Naranjo, un especialista en el tema, de apoyar a Marta Tenorio, de Ángela Tenorio, de apoyar a Marisol Andázuri, de apoyar a Ángel Quiñones, etcétera, porque todos ellos... Alex Quiñones, porque todos ellos lamentablemente no tienen las condiciones necesarias para muchas veces ni siquiera salir de sus ciudades y venir a estar entrenando en una ciudad que es ajena a la suya, no tienen vivienda, no tienen la alimentación, etcétera. Entonces es muy difícil competir al alto nivel así. Y claro, habrá que indagar, y yo espero que con este gobierno y sobre todo con la presencia del nuevo ministro, que es el señor Sebastián Palacios, que además, dicho sea de paso, él fue deportista, esta dinámica cambie, pero además empiece a trabajar de mejor manera en este famoso plan de alto rendimiento, en el cual muchas veces han quedado afuera, han quedado aislados algunos deportistas sin unas razones totalmente claras. Entonces, creo que hay que fortalecer este plan de alto rendimiento, pero ojo, y esto lo he escuchado yo al nuevo ministro, no solo debe ser este plan de alto rendimiento y esta ayuda económica que le da el gobierno a los deportistas que ya están consolidados. Sí. Porque si nos vamos a fijar solo en los que ya están consolidados, entonces, ¿qué va a pasar o cómo vamos a fortalecer a deportistas que quizás están en proceso de formación? Total. La ayuda debe ir a esos chicos, a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes que quieren llegar a ver al deporte como una oportunidad para profesionalizarse. Y quizás, si es que no llegan a ser deportistas profesionales, ahí debe venir también un trabajo conjunto con, por ejemplo, el Ministerio de Educación, las universidades públicas y las universidades privadas, tal como sucede en Estados Unidos. Deportistas que, al destacarse en su campo, en su ámbito, pueden llegar a ser profesionales, pero si no llegan a ser profesionales, también pueden optar por tener becas estudiantiles que les permitan después continuar con sus carreras y que fracasar en el deporte no sea sinónimo de que fracasan en la vida, sino que tienen otro ámbito financiado, apoyado por el gobierno, en una alianza estratégica con la empresa privada, con las instituciones privadas para seguir en sus carreras. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Edu, porque claro, estamos hablando ya de estructura. Estamos hablando de estructura y de objetivos a largo plazo, y no tan solo a nivel fútbol, sino en todas las disciplinas. Mira, yo creo, no sé, me encantaría tener tu opinión respecto de un tema. Hablamos por un lado de los deportistas y hablamos por otro lado inclusive de la empresa pública, de la empresa privada, perdón, en sus inversiones, en sus equipos, en esas posibilidades. Pero volteando a ver a lo que sucede en el mundo, las disciplinas también se van desarrollando por los empresarios que tienen visión de generar torneos y competencias interesantes, ¿no? Por ejemplo, hablemos en Francia, el Tour de France, estamos hablando de una competencia ciclística importantísima, es decir, el desarrollo de productos o desarrollo de competencias que resulten atractivas para de alguna forma también incentivar o motivar al propio deportista a que se esfuerce y tenga lugar donde foguearse, decirlo así, donde medirse con sus pares, no tan solo locales, sino a nivel internacional, resulta un ejercicio interesante, importante, pero claro, hace poco conversaba en otro programa, en la radio, y hablábamos de este mismo tema,
Y lo que ha resultado es una suerte de comodidad y de conformidad en este instante de los modelos de negocio que existen y no desarrollar un modelo de negocio alternativo. Lo que ha pasado ni más ni menos con el fútbol. O sea, si no hay la taquilla, el fútbol quiebra por poco. Pero no hay los desarrollos alternativos o las posibilidades, de ejemplo, de las plataformas, de buscarle la vuelta, inclusive el tema merchandising. No hay esa iniciativa. ¿No crees también, y este tema, la verdad, me encanta que lo podamos topar contigo, ¿no crees que hace falta también algo por parte del empresario deportivo? Es decir, de esa persona que termina siendo en último término una suerte como de nexo entre el mercado, entre el privado y entre el deportista. Sí, totalmente. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos acá todavía se lo sigue viendo al tema de forma muy reduccionista, se lo sigue viendo únicamente como una competición puntual, como un partido puntual o como algo así, pero no se lo ve, como tú decías, varias alternativas, varias maneras de generar riqueza, de generar ingresos. Te sumo una más, solo el turismo, nada más. ¿Cuánto podríamos generar si nosotros empezamos a fortalecer determinadas competiciones que después vayan tomando no solo relevancia nacional, sino a nivel internacional? Y esta ha sido una lucha que a raíz de las victorias que están teniendo nuestros ciclistas, puntualmente Richard Carapaz, ha hecho que se tome con más fuerza y se le dé nuevamente relieve a la Vuelta al Ecuador. Fíjate que que la Vuelta al Ecuador estaba bastante decaída, bastante hecha a un lado, tenía muchísimos problemas, pero claro, a raíz obviamente de la llegada de Richard Carapaz a los primeros lugares a nivel internacional, pues se retomó esta competición. Y esto sin duda que favorece no solo económicamente, como te decía, en los ingresos que puede generar, por citar el caso en el tema del turismo, sino sobre todo que les va a favorecer a nuestros ciclistas, porque en el caso del ciclismo, nuestros representantes, ¿qué es lo que tenían que hacer? Y eso lo cuenta Miriam Núñez, eso lo cuenta Jonathan Cepeda, eso lo cuenta Jonathan Narváez, el propio Richard Carapaz. ¿En dónde se tenían que ir a preparar ellos? En Colombia, porque en Colombia era donde se daban los torneos. Ese es el histórico, siempre. Ese es el histórico. Por eso los colombianos se ríen y dicen, los ecuatorianos nos deben mucho a nosotros en el tema del ciclismo y los logros que esos están teniendo, porque tenían que cruzar la frontera, muchos de ellos, e irse a participar en la Vuelta a Colombia y en los torneos que ya continuamente se están dando. Ahora recién se está obviamente construyendo una cultura ya de tener mayores competiciones y de darle mayor espacio. Entonces, yo coincido plenamente contigo, se debe ver al tema de forma holística, se le debe atacar por varios frentes, tanto empresa privada, instituciones públicas, autoridades seccionales, etcétera. Todos debemos mirarlo esto de forma holística, en beneficio de los deportistas, en beneficio del deporte, pero en beneficio también de todas esas localidades que se van a ver beneficiadas con aspectos económicos una vez que se vayan generando justamente competiciones que estén del gran alto nivel que es de lo que nosotros estamos esperando. Tengo que irme a una pausa, Edu, y seguimos conversando de esto, pero digo yo, si el curling logra captar la atención del planeta, no se digan las actividades que nosotros tenemos para conversar. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos con Eduardo Andino, periodista deportivo y un gran amigo, hablando del deporte, lo que ocurre con el deporte, el apoyo al deporte, el desarrollo del deporte de los ecuatorianos. Ya regresamos con más en Fila 9. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Continuamos con más aquí en Fila 9 Live. Estamos con Eduardo Andino, gran amigo, periodista deportivo, hablando del desarrollo y el impulso al deporte, donde
Mencionábamos, para tomar ciertas partes de las últimas ideas que quedaron, tomar el deporte, sí, de manera holística, de manera integral, porque el deporte no solamente afecta al deportista, afecta a la industria que gira alrededor de él, es decir, formación de entrenadores, formación de psicólogos deportivos, el mejoramiento de espacios para poder realizar el deporte, turismo cuando se realizan las competencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un gran motor, sí es un gran dínamo que puede llegar a desarrollar una gran industria general hacia ese lado, iniciable del lado empresarial, donde falta toda la parte del merchandising del deporte. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para poder amalgamar todas estas ideas y poder empezar a ver que gire la rueda? Porque lo lamentable de esto es, de los ejemplos que mencionaba Rodrigo, si Jefferson iba, no sé, es un ejemplo nada más para exagerar la situación, si Jefferson iba una semana antes de ganar la competencia, no le daban ni la camiseta. Va la semana siguiente y todos lo abrazan. Richard Carapaz, nadie sabía quién era hasta que ganó. Entonces ya una vez que ganó, todo el mundo quiere auspiciar, todo el mundo quiere dar bicicletas, le quieren dar cascos. Carla Heredia la sigue en la pelea, Jacqueline Facto sigue en la pelea, Mel Reascos acaba de ganar un torneo en Túnez este fin de semana que pasó, la hija de Neisser en tenis. Es decir, hay una gran cantidad de deportistas en diferentes ramas, pero ¿qué necesitamos hacer entonces para que empiece a girar la ruedita y tenga una inercia positiva? Yo creo que se deben empezar a fortalecer desde ya políticas públicas reales a mediano, a largo plazo, pero políticas públicas que se vean justamente ya ejemplificadas en el desarrollo de cada uno de los deportistas, insisto, no solo los de alto rendimiento, porque tú bien lo decías, claro, gana Richard Carapaz y entonces a Richard Carapaz todo el mundo lo quiere auspiciar. Aparece la chica Glenda Morejón, que en su momento fue a competir sin zapatillas, sin el entrenador, y claro, entonces ahí sí, vamos a apoyarla, y ahí aparece la empresa privada. Incluso en algunos casos aparecen solo por momentos, porque después quizás este deportista tiene un bajón, tiene una caída y desaparece. Mira tú qué pasó con Alex Quiñones. Alex Quiñones en las Olimpiadas de Londres del 2012, él clasificó a la ronda final y clasificó con Usain Bolt. Él quedó en el 7º lugar. Pero la historia de él es tan dura que lamentablemente después no hubo un acompañamiento. Él viene de una familia bastante disfuncional, bastante complicada, no me voy a meter a esos detalles, pero es la gran realidad de muchos deportistas. ¿Qué pasó con este chico? Pasó desapercibido prácticamente 4 a 5 años, en donde él incluso tuvo que ir a trabajar en una mecánica, tuvo que ir a trabajar haciendo trabajos literalmente de obrero, dejó el deporte, tú conversas con él y él te va a contar toda esta historia, porque prácticamente lo abandonaron. No hubo un seguimiento, no hubo un acompañamiento psicológico por parte de la Secretaría de Estado para seguirlo fortaleciendo a él. Y recién, paulatinamente, gracias a la empresa privada, él se ha recuperado y es una de nuestras esperanzas de medalla en Tokio en los próximos meses. Pero claro, como tú bien decías, este acompañamiento y esta ayuda, estas políticas públicas no deben ir enfocadas únicamente solo a los deportistas que están consolidados. Eso me parece a mí que es un error. Deben ir enfocadas a esos niños, niñas y adolescentes que están en proceso de formación. Y esto no debe ser visto como un gasto, ojo, porque muchos dicen, ¿cómo es que voy a gastar tanto dinero o un presupuesto en temas deportivos cuando hay, por ejemplo, temas de salud, de educación? Indiscutiblemente, la salud, la educación deben ser prioritarios, pero no olvidemos que países como Estados Unidos, España, la misma Cuba, con diferentes modelos, ellos ven al deporte de forma integral y anclado a que las políticas públicas que van a fortalecer el tema deportivo van a ayudar a fomentar también políticas públicas de salud. Porque si tú tienes a más chicos y chicas practicando en una pista, en una cancha de fútbol, practicando cualquier deporte, indiscutiblemente le vas a alejar, por ejemplo, de temas de drogadicción, temas de alcoholismo, vas a reducir los niveles de obesidad. Eso está dicho por estudios de la Organización Mundial de la Salud, en donde se va observando claramente que incluso los países que más apoyan en temas deportivos tienen después mejores resultados en temas de salud e incluso la esperanza de vida es más alta. Yo les invito a que revisen estos datos que son muy importantes en torno a lo que pasa en Estados Unidos, en modelos como el cubano que son distintos, pero que tienen al deporte como un eje central. Y lo que les decía, políticas públicas que también les vayan acompañando a los deportistas para que a la par de que hacen deporte sigan estudiando.
sigan estudiando, puedan acceder a becas estudiantiles, como lo está haciendo ahora este chico David Hurtado, que es fabuloso y que también es uno de nuestros marchistas jóvenes y que también nos está dando ya grandes alegrías. Y que después, si por los avatares de la vida no llegan a conseguir profesionalizarse en el deporte o no pueden vivir del deporte, porque hay que decirlo, disciplinas como el ping-pong, disciplinas como la marcha, disciplinas como la halterofilia, etcétera, es muy difícil que tú puedas vivir de eso. Entonces los deportistas necesitan otro ingreso. Muchos de ellos no solo es que se pasan la vida entrenando porque necesitan comer, y si no tienen ese acompañamiento, al menos que les permitan estudiar para que puedan tener otro ingreso. Entonces hay algunas alternativas, pero hay que fortalecer las políticas públicas, y yo aspiro que eso lo haga ya sobre todo Sebastián Palacios, que fue deportista y que él ha hablado tanto de este tema. Y que lo conoce al deporte mucho más de cerca también, mi querido Edu. El deporte como uno de los ejes del desarrollo de la sociedad, me parece importante desde ese punto de vista. Ahora, no quiero dejar pasar un tema que puede resultar inclusive un tanto incómodo para muchos, de toparlo contigo. Y es que, claro, por un lado estamos hablando del empresario, estamos hablando también de la empresa privada en términos generales, hablamos del Estado, ¿verdad?, de la función pública, de las autoridades. Pero ojo, también vamos a apostar por los deportistas, y me refiero a un proceso de formación fuerte para con los deportistas, porque si queremos tener campeones, lógicamente debemos tener formación para campeones. Es decir, más allá de esa formación que tú me dices, estructurada, a mediano, a largo plazo, ¿por qué no exigir marcas? ¿Por qué no promover el desarrollo de marcas? Y que no simple y sencillamente por la mera práctica se pueda acceder a un sitio de privilegio dentro del deporte, sino que sí se rompen esas marcas, o si por lo menos se emparejan a esas marcas, sea la posibilidad que les puede catapultar a tener un apoyo importante y un desarrollo importante, porque si no, simple y sencillamente nos quedamos en el anonimato y no se llega a absolutamente nada más. No promovemos tampoco ese espíritu competitivo y esa necesidad de superación que yo creo fundamental para llegar a tener equipos, para llegar a tener deportistas siempre de primera línea. Me encantaría en ese sentido tener tu opinión, mi querido Luis. Estoy de acuerdo, y fíjate que uno de los objetivos, de lo que tengo entendido que tiene el plan de alto rendimiento, es justamente esto. En el plan de alto rendimiento tú tienes distintas categorías, ¿no? El que esté en una categoría superior va a recibir una remuneración mensual más alta, en desmedro de quien quizás no está teniendo los resultados esperados e incluso puede llegar a salir del plan de alto rendimiento. Tengo entendido, no sé si esto haya sido actualizado, pero hasta el final del anterior gobierno, presidido por el señor Moreno, cuando estaba la secretaria en aquel entonces del ministerio, la señora Sotomayor, estaban 259 deportistas de alto rendimiento. De estos 259 estaban algo así como 34 o 35 eran deportistas con discapacidad y el resto pues en general. Ahora, claro, cada uno de ellos debe cumplir determinados objetivos y esto se va evaluando, esto se lo tiene en un cronograma en cada una de sus actividades, en cada una de sus competiciones. Entonces, no es tampoco que acá el Estado debería asomar, en este caso, con los deportistas consolidados, con un espíritu netamente paternalista y decir, bueno, yo te voy a financiar, te voy a dar tu sueldo, tú siéntete cómodo y nunca vas a salir de ahí. No, efectivamente, se les tiene que exigir a estos deportistas que vayan cumpliendo determinados retos, que lo vayan logrando, se tiene que ir haciendo un análisis periódico, pero esto es lo que muchas veces no ha habido, porque es inaudito que haya deportistas en su momento que hayan pasado unas situaciones bastante complicadas, como la golfista Daniela Darquea. Ella en su momento fue muy crítica por este plan de alto rendimiento, y así podríamos seguir con una larga data. La misma Carla Heredia, mira tú, ella sin necesidad de estar en este plan de alto rendimiento, ha recibido cero apoyo, dice, por parte de las federaciones, etcétera, porque no ha habido un seguimiento, porque no ha habido algo de forma minuciosa en donde se vaya en realidad analizando qué está pasando con los deportistas. Y otro aspecto fundamental es qué está pasando con las federaciones deportivas que reciben recursos estatales, que reciben recursos del gobierno, que reciben el recursos de nosotros, de los impuestos que nosotros estamos aportando mes a mes, los ciudadanos responsables. Ellos reciben esos dineros. Hay que ver a dónde se están yendo, si es que están realmente yéndose a los bolsillos
de los deportistas o se están yendo a otros bolsillos que no sirven para nada en lo absoluto para el fortalecimiento de los deportistas. Ha sido una crítica muy dura también que ha hecho Carla Heredia, con la cual yo estoy de acuerdo. Entonces debe haber primero una auditoría interna bastante fuerte, empezando desde la cabeza, desde el Ministerio del Deporte. A ver, ¿a dónde estamos destinando estos recursos? El año pasado era algo así como 13 millones y pico de presupuesto que se tenía. ¿A dónde lo estamos distribuyendo? Perfecto. ¿Quiénes están recibiendo esto? ¿Está bien que ellos estén recibiendo o está quizás fuera otros deportistas? ¿Qué está pasando con las federaciones? ¿Qué están haciendo con el dinero? Porque si se les deja únicamente entregando el dinero y después nos hacemos los locos, vamos para otro lado, ese dinero quizás se dilapide y no vamos a saber cuál fue su fin. Y reitero, aparte, asignar también un presupuesto para el proceso formativo en donde los objetivos de ahí son distintos. Son muy distintos, no podemos confundir y no podemos exigirles a los chicos que recién se están formando y decirles, ya quiero resultados, ya quiero resultados. No, porque ellos están en proceso de formación. A ellos debemos darles el acompañamiento y sobre todo ser conscientes que el deporte puede ser un factor de transformación social fundamental, puede ayudar a transformar esta sociedad de múltiples maneras. Yo siempre lo veo así, por eso creo que se debe tomar muy en serio las políticas públicas en esta materia. Totalmente de acuerdo, mi querido Edu. El tiempo se nos ha terminado y yo me quiero quedar con eso justamente. En toda esa etapa del desarrollo, de la formación del deportista, es donde hay que tomar mucha atención y mucho cuidado, porque sí, en el otro lado hay casos aislados, hay, digamos, apoyos aislados, voy a llamarlos así, porque no es la generalidad del apoyo, pero hay prácticamente ningún apoyo en esa etapa formativa del deportista, que es cuando más abandono, más deserción, porque es donde a los padres es a lo que les toca tratar de encontrar los recursos para poder financiar esas carreras. Edu, muchísimas gracias por tus criterios muy valiosos y esperamos que sean tomados en cuenta por las autoridades de manera consciente y responsable en favor de tener cada día una mejor sociedad, una sociedad mucho más positiva, mucho más sana, una sociedad que mira hacia el futuro con esperanza. Te mando un abrazo. Gracias, Robert. Gracias, Rodi. Un placer estar junto a ustedes en este programa. Muchos éxitos y pues siempre a las órdenes. Cuídense mucho. Qué gentil, Edu. Hasta una próxima aquí en Fila 9. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook. Y listo, te esperamos en el 9 Channel. Qué bueno tener la oportunidad de conversar hoy con Edu, aparte de una gran persona, un gran amigo, y entender un poquito más los conceptos también, lo que sucede en el mundo del deporte, una vez que nos va generando dudas, y en algunos aficionados, particularmente los más apasionados, hasta decepciones. Por ejemplo, el desenvolvimiento de la selección ecuatoriana en torneos recientes. Queda la esperanza, sí, pero seguro que la gente está apostando por verle en un mejor sitial, mejor colocado, con partidos a favor y un mejor desempeño. Y lo que sucede, por ejemplo, lo que hablábamos hace rato en el programa, mientras deportistas desde el esfuerzo individual van conquistando ciertos lugares o los podios de una forma impresionante y que emociona, Robert. Y es que es lo que decíamos, siempre hablamos en el país, Ecuador, el país de las pymes, de los emprendimientos, del desarrollo, pero sí es una autocrítica a nosotros y como ecuatorianos hay que ponerse primeros en la fila para recibir la crítica. Es decir, uno siembra flores, todos sembramos flores. Dos exportan camarón, todos exportemos camarón. Todos juegan fútbol, todos jugamos fútbol. Entonces,
hay que un poco ir diversificando en la creación de la empresa. Ahí hablo esto en el sentido empresarial de la generación de industria alrededor del deporte, porque el deporte también es un negocio que si se lo maneja, como decíamos con Eduardo, de manera holística, puede generar desde el lado, en aristas muy simples y sencillas, para no entrar en profundidad ahora, pero desde las partes del merchandise hasta la elaboración de las competencias, los campeonatos, los torneos, el seguimiento, el acompañamiento, las eliminatorias, de cualquier deporte. Entonces, allá también es un llamado de atención, no solamente a que el Estado ponga sus ojos y su apoyo a nivel de un marco legal e institucional que permita a las empresas poder ser más generosas, si cabe el término, en cuanto a su aporte, pero también poder generar esa industria que, lo que decía, si haces un torneo, la gente se pelea por organizar el mundial, pero mucho más allá del tema del mundial es todo lo que hay alrededor del mundial, igual que las olimpiadas. La parte turística, los viajes, los hoteles llenos, es decir, hay un movimiento alrededor de las competencias. Seguro que sí. Y ha habido competencias que destacan, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ecuador, el tema del Guairacinchi. Yo recuerdo que ha convocado muchísima gente, turistas internacionales. Si bien es cierto, este no ha sido el momento, me refiero al año de la pandemia, al año y pico de la pandemia, pero en todo caso, cambiar un poquito el chip, tener una visión más amplia y seguro habrá mayores posibilidades para generar más oportunidades. Por ejemplo, el triatlón que se realiza en Manta también es otra de las iniciativas importantes, ¿no? El triatlón se ha hecho varias maratones, eso es parte del Ironman que lo hace la María Luz Arellano en Manta. Es decir, si hay iniciativas, sí se está tratando de trabajar, no estamos hablando del último año, sí está, pero hace falta más. Sí, estamos hablando de un tema de triatlón, que fue una parte de los Ironman y de esa línea deportiva de preparación física. Pero tienes muchas más cosas, muchos más deportes, muchas otras actividades. Yo le decía un poco en son de broma, o sea, si el curling logra reunir a tanta gente alrededor de la pantalla en ver un deporte, voy a decirlo, especial, diferente, no se diga con todas las actividades que nosotros podemos realizar en un país tan diverso como el nuestro. El mismo ciclismo, lo que hablábamos, practicar ciclismo en Ecuador es un tema diferente a cualquier otro lado del mundo. Totalmente. Mira qué simpático. Y hablando de Carla, ahora mientras estamos en la grabación del programa, hay un tuit de ella en el que coloca un meme muy simpático, en una fotografía del equipo, por un lado, ¿ya? Y en otra fotografía, en cambio, señalando los triunfos de los talentos deportistas individuales, ¿no? Que es un poco más o menos a lo que hemos hecho nosotros referencia en el programa. En todo caso, así están las cosas, son conceptos que esperamos vayan a terreno fértil y de alguna forma sirvan de insumo para la construcción de algo interesante. Bueno, ¿no? Bueno, sí, está bueno. Métanse a chequear lo de Carla Heredia, está bueno. Lo van a ver borroso ahorita en la cámara, pero está bueno. Seguro que sí. Nos vamos. Gracias a todos por habernos acompañado en este capítulo en Fila 9. Nos encanta estar semana tras semana con ustedes y la gran comunidad del 9 Channel. Gracias a nuestros buenos amigos de Extrema FM que amplifican semana a semana nuestra señal en el centro del país. Nuestro abrazo grande. Gracias por ser nuestros grandes aliados. Que tengan una muy buena semana. No se pierdan Catadistas, días jueves, hora 20. Con nosotros hasta la próxima semana en Fila 9. Andiamo. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.